Estimados hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos a este último episodio de esta serie de charlas sobre la interacción del Salvador con las mujeres en el contexto del Nuevo Testamento. Y en esta última sesión vamos a ver una mujer muy destacada que lleva entonces en esta ocasión esta charla el título María Magdalena, una discípula y testigo de Cristo. Vamos entonces a hablar de esta hija de Dios, de los desafíos que ella enfrentó y cómo ella es un ejemplo de fortaleza espiritual, de testimonio del Evangelio y también de una testigo de Cristo. Para ello entonces vamos a dar inicio con algunos antecedentes y vamos a, en el mapa, ubicar entonces dónde está la ciudad de Magdala, que es el origen de María Magdalena, donde ella nació, y por eso lleva el nombre de Magdalena, que es una indicación de la ciudad de procedencia de ella. Magdala significa torre en arameo. Magdala fue fundada 2 siglos antes de Cristo y duraría hasta el siglo II después de Cristo. Por lo tanto, era una ciudad que ya llevaba más de 200 años cuando Salvador entonces inicia su ministerio y va por las ciudades cercanas predicando acerca de la palabra de Dios y efectuando milagros y testificando de que Él es el Cristo. También esta ciudad de Magdala se le conoce con otro nombre derivado que es la Torre de los Peces. Por lo que entonces esta información podría sugerir de que María Magdalena estuvo asociada al rubro de la pescadería. Y de hecho, podemos inferir que ella tuvo una vida normal, que ella tuvo que trabajar en este rubro, el cual era central en Magdala, y que de hecho, como producto de ello, la tradición sostiene que María Magdalena se convirtió en una mujer adinerada, siendo además probablemente una judía observante. En algún punto de su vida, antes de conocer a Salvador, María estuvo atacada por 7 demonios, como registra Lucas. Como Magdala estaba relativamente cerca de Nazaret, a unos 30 kilómetros, hacer este recorrido a pie entonces era algo normal y no muy lejano, entonces donde El Salvador estaba en Nazaret, por lo tanto no fue difícil para él llegar rápidamente a estas ciudades aledañas, y en este caso entonces podemos inferir de que María Magdalena tiene que haber escuchado el mensaje de Cristo en las multitudes, debe haber visto sus milagros, ella debe haber querido saber quién era este nuevo profeta y debe haber recibido un testimonio de que Jesús es el Cristo. Ahora, sabemos de que ella tuvo esta aflicción porque Lucas lo menciona. Vamos a ir entonces a Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, y luego vamos a discutir un poquito esto. El 1 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras que le servían de sus bienes. Entonces María Magdalena no era la única mujer afligida por esto que se llaman los malos espíritus, y también dice de enfermedades. Ahora no es claro si efectivamente eran espíritus malignos o eran enfermedades, porque en el mundo antiguo se confundían una cosa con la otra. Como sea, era una aflicción muy fuerte, muy fuerte.
Si en el caso que hubieran sido espíritus malignos, 7 espíritus malignos que estaban atacándola, debe haber sido algo muy impactante y fuerte, al igual que otras personas y otras mujeres, en las cuales entonces el Salvador con su poder las toca y las libera. Como reacción, entonces, María es una representante de un grupo de mujeres que, al ser sanadas, al recibir un testimonio y el toque de la mano del Maestro, ellas deciden de ese entonces en adelante servirle con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Dice la escritura en el 3 entonces que estas mujeres, muchas de ellas entonces, le servían de sus bienes. Es decir, ellas apoyaban la obra de Dios en forma material con todo lo que ellas tenían. Y este era precisamente el caso de María Magdalena, que había prosperado hasta este minuto entonces que el Maestro llega a su vida y la libera. Ahora, es importante comprender lo siguiente, y esto hay que aclararlo. El hecho de que María haya sufrido este ataque de 7 demonios, ya sea una influencia maligna, ya sea una enfermedad o una combinación, no está indicando de ninguna manera que María Magdalena era indigna. Como pasa en la vida de muchos hijos e hijas de Dios, estas al conocer el Evangelio enfrentan fuertes dificultades poco antes de conocerla o años antes de conocer el Evangelio. El caso entonces de María no era distinta, salvo que su aflicción era enorme. Ahora, como prueba de ello, quiero también añadir que a María Magdalena jamás, en ninguna parte de las Escrituras, se le menciona con el título de pecadora, o se alude de alguna manera que lo que ella había tenido, esta aflicción, era producto de una mala vida, de una vida impenitente, de ninguna manera. Es más, el hecho de que ella una vez que haya sido sanada y se haya convertido en el Evangelio, María se entregó y se consagró firmemente toda su vida, brindando sus bienes que ella habría acumulado, todo para la edificación del reino de Dios, es decir, una verdadera discípula. Ahora, la importancia especial de María Magdalena entre todas las otras mujeres durante el ministerio de Cristo es que fue probablemente la primera mujer discípula fuera de la familia directa de Salvador, una torre de fortaleza espiritual y un ejemplo a seguir el discipulado. O sea, fuera del círculo familiar de Cristo, y sabemos que María fue la primera discípula dentro de la familia de Cristo, entonces tenemos que fuera de la familia sanguínea de Salvador, entonces terrenal, María Magdalena fue la primera discípula. Y en eso estriba su importancia y también en el siguiente hecho, que ustedes pueden ver en pantalla, fue a ella, a María Magdalena, el primer ser mortal a quien se le aparece el Salvador resucitado, ¿ya? Y una de las primeras mujeres a quien se le aparece Jesucristo. Así como hemos corregido este error de que ella haya sido indigna, sino que muy por el contrario, ella haya sido una hija escogida del Señor, predestinada para esta misión y este ejemplo que ella iba a hacer de entrega y de consagración. Es importante también corregir un segundo error que ha traído mucho daño doctrinalmente y también ha dañado mucho el valor religioso distorsionado con respecto a la mujer. Y es que a María se le asoció con dos otras mujeres que se mencionan en las Escrituras, en la Biblia, y se ha dado la falsa enseñanza que estas dos mujeres y María Magdalena son una sola persona. Veamos esto en detalle. Tenemos el caso real de la mujer adúltera, que está en Juan 8.
A la derecha ustedes pueden ver una representación de otra mujer, también una mujer que se acercó fielmente y genuinamente al Salvador, unge sus pies para su futura sepultura y es perdonada porque ella había dado mucho y había amado mucho. El Salvador la perdona. Ahora, en el caso de María de Betania, ella es perdonada porque amó mucho y porque el Salvador la perdonó en base a su corazón y en base a su sabiduría efectuó ese maravilloso milagro del perdón. En el caso de la mujer adúltera, probablemente ella tuvo algún tipo de pecado por el cual entonces ella probablemente fue llevada, según la ley mosaica, entonces, a recibir un castigo por causa de haber cometido adulterio. Pero en el caso de María Magdalena, ella no es mencionada como una pecadora. Ella no cometió un pecado delicado. Ella no fue la mujer adúltera ni fue María de Betania. Sin embargo, la confusión de que María Magdalena fuese la misma María de Betania y la mujer adúltera fue establecida por un sermón que el Papa Gregorio I dio en el año 591. Es importante decir que esta noción carece de un sólido fundamento bíblico. De esta manera, esta falsa enseñanza en un periodo, estamos hablando del siglo V, entonces después de Cristo, se perpetuó esta creencia de que María Magdalena era una mujer malvada, pecadora, adúltera, que al final es expulsada con estos 7 demonios y es reconvertida. Ahora, el problema de esto es que lleva falsamente a dar la enseñanza de que la mujer es en sí un ser inferior, un ser imperfecto, un ser pecador que nunca va a ser capaz de desarrollarse ni acercarse al discipulado de Cristo en comparación con el hombre. Entonces aquí podemos ver cómo el adversario entonces comienza entonces, entre otras muchas falsas enseñanzas, a producir y a propagar el error. Pero gracias a las revelaciones, gracias a lo que los profetas nos han enseñado, los profetas modernos, nosotros podemos tener el conocimiento correcto de estas y otras enseñanzas. Y sabemos que María Magdalena fue una hija escogida del Señor para entonces ser la primera discípula de Cristo fuera del círculo familiar. Bien, de hecho quisiera yo todavía enfatizar más la naturaleza maravillosa, limpia, especial de María Magdalena. Y lo voy a hacer con las palabras de un apóstol del Señor. Me refiero al elder James C. Talmage, quien en su maravilloso libro, el cual les invito a estudiar, que se llama Jesús el Cristo, publicado por primera vez el año 1964 y escrito en el templo, este apóstol nos declara lo siguiente. Nos es dicho de que Cristo había echado 7 demonios de ella, pero ni aun en tan grave aflicción hallamos la justificación para afirmar que esta mujer no era virtuosa o casta. Creo que las palabras del elder Talmage son muy claras. María Magdalena era una mujer virtuosa antes de conocer al Salvador. Otro rasgo que nosotros podemos ver en María Magdalena es que ella no tuvo ninguna, hasta donde sabemos, vacilación en seguir al Salvador, rompiendo incluso con todas las barreras sociales y religiosas de su tiempo. Como ustedes recordarán, desde la primera sesión de esta serie de 6 charlas, hemos analizado la concepción religiosa, social y civil que tenía la mujer en el siglo I después de Cristo. Cómo ella era mostrada como un ser humano inferior, incapaz de recibir luz y conocimiento, incapaz de poder ser una verdadera discípula. Y vemos que tantas mujeres, y en este caso emblemático de María Magdalena,
ella realmente está a la misma altura que un discípulo varón. Quiero citar ahora las palabras de Mary Jane Woodger, una profesora de la Universidad de Brigham Young, quien un poco nos muestra cómo ella fue tan valiente, de incluso siendo una mujer adinerada y de prestigio, ella no le importó una vez que conoció al maestro. Dice ella, aún para una mujer adinerada, judía, el seguir a un maestro, rabí o rabino, por las ciudades y aldeas, era considerado un comportamiento inapropiado antes del ministerio de Cristo. María sabía lo que era correcto, y lo correcto era seguir la verdad, seguir a su maestro. Y si era necesario dejarlo todo, hacerlo. Y ella lo hizo y fue fiel. Ahora quiero mencionar otra razón de por qué ella fue tan destacada. No solamente por el hecho de ser la primera discípula femenina de Salvador fuera de su familia, sino también porque en base a eso hay una segunda razón. Y para ello voy a citar al Elder Talmage nuevamente en su libro Jesús de Cristo. Él dice lo siguiente: María Magdalena llegó a ser una de las amigas más íntimas que Cristo tuvo entre las mujeres, y su devoción hacia Él, en calidad de su sanador y aquel a quien adoraba como el Cristo, fue invariable. Creo que las palabras de este apóstol del Señor son muy claras, muy firmes, y nos muestran el sentimiento de devoción y de agradecimiento genuinos del corazón de María Magdalena por, por el amor de Cristo, por el haberla liberado de tan terrible aflicción, por haber traído la luz a su vida. Y entonces, en base a esa luz, obtener un testimonio de que Jesús era el Cristo. Ahora, lamentablemente nosotros no disponemos de un registro completo de los hechos de María Magdalena, pero lo que sí podemos decir es que no hay ninguna duda de que su fidelidad al Salvador fue constante hasta el final. Por ejemplo, la encontramos a ella entonces en uno de los momentos más críticos, que fue a los pies de la cruz. Quisiera un poco volver atrás y mencionar entonces, uno puede solamente imaginarse el agradecimiento, la devoción que debe haber tenido María frente a que ella tuvo la bendición del honor que el Salvador mismo la liberara en persona. Ella escuchó los mensajes del Salvador, ella debe haber visto los maravillosos milagros, debe haber meditado y orado para entender mediante el Espíritu quién era Cristo, por qué Él la había salvado y por qué estaba en esta misión de poder liberar al mundo, el Salvador de la tierra. Vamos entonces a esta escena que debe haber sido muy fuerte para María. Probablemente esta debe haber sido una de las grandes pruebas de ella después de haberlo conocido. Vamos entonces a lo que nos relata Mateo capítulo 27, versículos 50, 55 a 56. Nos dice lo siguiente: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Estaban allí muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole desde que ellas conocieron el Evangelio. Y el 56 nos dice, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. También obviamente estaría María, la madre de Cristo, la madre terrenal. Y ahora vamos a analizar un poco lo que aconteció después de este hecho. Solamente no es imposible describir o imaginar cómo deben haber sufrido estas mujeres nobles, estas discípulas, la muerte ignominiosa
de su Salvador, verlo colgando de la cruz en esta agonía, no entendiendo quizás probablemente la magnitud del sacrificio expiatorio de Cristo, pero viendo a quién era su maestro, a quién amaban, a quién servían, que había sido justiciado de esta manera. No puede nada menos que quedar sin palabras para poder describir cómo debe haber sido este momento. Y allí estaba entonces María Magdalena. Luego entonces nos dice Mateo que siguió, dice, pasado el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Ya? Entonces las mujeres fueron, como ustedes pueden ver aquí en la imagen de la izquierda, fueron a demostrar su devoción entonces a Salvador, quien ya había fallecido físicamente, y como era la costumbre de la época, ellos, dice ahí la escritura, lo embalsamaban, pero en realidad no es claro, es algo similar a lo que hacían los egipcios, que se cubría su cuerpo con vendas, y en esas vendas se colocaban especias para la preservación del cuerpo. Entonces ellas iban a hacer esto, no sabían cómo se iba a quitar una enorme piedra que cubría el sepulcro, y entonces se aparece el ángel a las mujeres. Ahora es importante destacar que aquí aparentemente no estaba María Magdalena en esta, o sea, ella estaba, perdón, disculpen, me equivoqué, ella sí estaba. Dice entonces, y se desaparece un ángel y le dice a las mujeres en el versículo 5, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, dijo el ángel, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, ya os lo he dicho. Aquí tenemos el mensajero que le está diciendo a las mujeres de que Cristo ha resucitado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las fieles discípulas van inmediatamente a avisarle a los discípulos. Aparentemente María, en su gozo, en su emoción, va y ella sola entonces se adelanta a las otras mujeres y va donde los discípulos. ¿Por qué? Porque en el transcurso en que el resto de las mujeres, menos María Magdalena, se acercan entonces a ser inmediatamente obedientes a lo que le dijo el ángel, sucede otro fenómeno maravilloso. Antes de eso, aquí yo quiero destacar la naturaleza de discípulas de estas mujeres, porque ellas en ningún momento, si ustedes ven esta escritura, en ningún momento ellas dudaron. En ningún momento ellas dijeron, pero ¿será que ha resucitado? En ningún momento ellas lo dudaron de eso. Por el contrario, eso se demuestra en el hecho de que no solamente escucharon el mensaje del ángel, sino que también fueron inmediatamente a dar las buenas nuevas. Qué increíble contraste cuando después estas mujeres van donde los discípulos y les dan a decir el mensaje, porque los discípulos en un principio no le creen. Bueno, María entonces se adelanta a ella antes que el resto de las mujeres de este grupo, y estas mujeres van también a comunicar a los otros apóstoles esta gran nueva, cuando entonces pasa lo que nos dice Mateo. En el 8 dice, entonces ellas, excepto María Magdalena, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo de las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, dice el 9, y como muestra la imagen de la izquierda, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Salve era un tipo de saludo. Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Hermanos y hermanas, qué maravilloso ha sido este momento. Estas son las mismas mujeres que contemplaron a Cristo en agonía y vieron al Cristo fallecido
y cómo José de Arimatea reclamaba el cuerpo y era bajado de la cruz para más tarde ser puesto en su sepultura. Y ahora ven a su Señor vivo, que había resucitado. ¿Dudaron? No, de ninguna manera. Ellas inmediatamente se acercaron, se arrodillaron, cayeron de rodillas ante el Salvador y le adoraron como quien era Él. Ahora, en su condición de ser resucitado. Qué maravilloso. Uno se pregunta cómo ha de haber sido, qué enorme gozo de escuchar nuevamente la voz del Maestro y sentirlo, y que Él reciba esa adoración. ¿Cuánto habrá demorado? Si demoraron segundos o un minuto o un par de minutos, no lo sabemos. Pero como sea, debe haber sido maravilloso. Maravilloso. Al ver ese gesto de oración, entonces Jesús les dijo, no temáis. Y le da una admonición. Le dice, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Nuevamente el gesto maravilloso de Salvador, que decide aparecerse primero, no a los varones, aun cuando él podría haberlo hecho perfectamente, sino a las mujeres, indicando con ello una gran enseñanza del valor que ellas tienen para él y para nuestro Padre Celestial. Bueno, ahora vamos entonces siguiendo a María Magdalena. Ella entonces va corriendo a avisar a los apóstoles, encuentra a Pedro y el discípulo amado, que es Juan, y encontramos lo siguiente, dice, más a ellos, a los apóstoles que estaban ahí presentes, no todos, más que nada a Pedro y Juan el amado, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Ahora yo me quiero detener aquí para que entendamos este contexto. Como hemos visto anteriormente, desde la primera charla, una de las manifestaciones de la decadencia de Israel y de cómo ellos veían a la mujer era que la mujer no podía tener bienes legalmente y entre otras cosas, el testimonio de una mujer no era válido ante un juicio o ante una corte de justicia. No tenía ningún valor. Y aquí vemos entonces a estas maravillosas mujeres que están dando testimonio de que ellas lo vieron, de que ellas saben que Jesús es el Cristo, de que el Señor resucitó, pero a ellos les parecía locura. Ellos que habían caminado con el Salvador, que habían escuchado sus enseñanzas, que habían visto sus milagros, no lo creían. Y recordemos que la Escritura dice que sus ojos estaban velados para que no entendiesen, sino que ellos lo entenderían más adelante. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró adentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. O sea, recién, al tomar contacto con el lienzo donde estuvo el cuerpo del maestro, él empieza como a creer y ve que no está el cuerpo y que la piedra había sido abierta, la piedra de entrada a la tumba, y viendo el milagro que había ocurrido para que esa piedra se moviera y habiendo escuchado de los ángeles que lo habían anunciado, entonces Pedro empieza a maravillarse y seguramente también Juan. Luego entonces el registro nos indica que ahí vemos entonces una representación de Pedro entonces tomando el lienzo del maestro, está María Magdalena y Juan el Amado. Entonces ellos se maravillan y ellos se van, seguramente a anunciar a los demás discípulos acerca de lo que había acontecido y de poder esperar a Cristo cuando esto había dicho que iba a ir a este lugar y se iba a aparecer ante ellos personalmente. Entonces, María
entra al sepulcro y dice, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. Ella se queda sola entonces, llorando, eh, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Recordemos que María no vio a Salvador como lo hicieron las otras mujeres que mencioné antes, sino que ella en gozo fue y anunció inmediatamente el tiro, pero vuelve y no está el cuerpo de su Señor y luego ve a estos ángeles y está preocupada por llevar a cabo el rito entonces de colocar y ungir el cuerpo del maestro con las especias en preparación para su sepultura completa. Entonces ella le dijo, porque dice que yo lloraba porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. O sea, podemos comprender que quizás María todavía no entendía lo que significaba lo de la resurrección. Como fuere, perdón. Cuando había dicho esto, María se volvió y afuera vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Entonces Jesús le dijo, María, y volviéndose a ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Me encanta esta imagen que ustedes pueden ver en la pantalla, porque creo que eh, ilustra la esencia de cómo debe haber sido para María ver a su maestro de nuevo. Ella que lo había visto fallecido, que había visto su cuerpo depositado o irse a depositar en la tumba por José de Arimatea, y ahora verlo vivo. Y haber escuchado su voz, porque Jesús solamente le llama por su nombre, María. Entonces, según el Talmud, en el Jesús el Cristo, ella eh, no reconoció a Jesús físicamente en ese minuto, lo cual no indica lo normal que él se veía. Y dice que fue seguramente el tono de su voz, la inflexión de la voz del Salvador, cómo él sí escuchar su voz, y luego entonces algún gesto, su forma de hablar, o quizá la forma en que el Salvador le sonríe cuando le dice su nombre. Entonces, según la escritura, la reacción de gozo, de un inmenso gozo y alegría de ver a su maestro, ella entonces, bueno, aquí está lo que yo estaba hablando, pero ahora dicho por el Talmach en persona. Dice, la voz, el tono, el tierno acento que ella había escuchado llamado en días anteriores, la elevó de la profundidad desesperante en que había caído. Ella se volvió y miró al Señor, y en un arrebato de alegría extendió los brazos para estrecharlo, pronunciando una sola palabra de cariño y adoración, Raboní, que significa mi amado maestro. Ahora, según la Biblia que tenemos, en la versión de Reina Valera, en Juan 20:17, esto fue lo que aconteció. En el 17 dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, esto, cuando uno lo lee las primeras veces, uno por lo menos suena un poco brusco, y quizás podría dar la impresión falsa de que aquí se está mirando a las mujeres menos. No me toques, suena brusco, tosco, ¿verdad? Pero nosotros tenemos felizmente la revelación
en cuanto a este pasaje, porque en la traducción de José Smith, llamada TJS o Visión Inspirada, el profeta José fue inspirado para poder hacer una corrección en este pasaje. Y entonces él se siente inspirado a cambiar una palabra. Y quiero que veamos cómo el cambio de esta palabra cambia todo el sentido y la reacción de Salvador en ese momento tan maravilloso. Jesús le dijo, no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios, a vuestro Dios. Entonces, hermanos y hermanas, esto hace una tremenda diferencia. Jesús no está diciendo, oh, tú eres inmunda o tú eres indigna, no me puedes tocar. No, él nunca dijo eso. Según la versión inspirada, él está diciendo, María, no es, no tengo todo el tiempo que yo quisiera, porque tengo que hacer las cosas que mi padre me ha dicho. Por favor, no me converses más todavía, no me retengas, porque aún no he subido a mi padre. Y entonces también el Salvador le hace ver con mucho amor. Entonces uno puede ver que él habla con ternura a María. El Salvador conocía a María, estuvo con ella, debe haberle enseñado. Bueno, obviamente él cambió su vida y efectuó el milagro en ella. Entonces ciertamente el Salvador también la amaba y le dice, no me retengas, porque aún no he subido a mi Padre. Y también le enseña a ella y nos enseña a nosotros el respeto hacia la mujer y también de que ahora su condición ya es la de un ser resucitado. Es el mismo Jesucristo, pero en una condición de un ser resucitado. Ahora este hecho es muy importante, porque el hecho de que Cristo resucitado decidiera aparecerse primero a una mujer es un símbolo del trato que tuvo con las mujeres durante todo su ministerio mortal. Es un recordatorio constante de que realmente Salvador ama a la mujer, que la mujer es una maravillosa discípula y que puede tener una relación personal con su Salvador igual que el hombre. Y me gustan las palabras de eh, Mary Jane Woodger, que es esta profesora de la BYU, y qué hermoso que lo diga una mujer. Ella dice en este sentido, y con este gesto, dice ella, Jesús no solo elevó a la mujer a su verdadero estado o condición, en la cual el Señor la tiene y Dios la tienen, sino que la puso al mismo nivel de desarrollo espiritual que el hombre. O sea, vemos aquí en El Salvador un verdadero defensor de la mujer. Él es el verdadero feminista. Ahora, como detalle adicional, según la tradición oriental, después de la ascensión de su Señor, María Magdalena siguió dando testimonio de Cristo y probablemente acompañó al apóstol Juan a Éfeso, cerca de la actual Turquía, donde más tarde fallecería y sería sepultada. O sea, este detalle de la tradición, aun cuando no tenemos una evidencia que lo compruebe, nos indica una idea de la devoción de María después de este episodio maravilloso. Recordemos que después entonces de 40 días él realiza su ascensión y ya María y ningún ser mortal ve al Cristo físicamente eh, en, en, eh, en su entorno. Sin embargo, esta relación discípula, maestro, hija de Dios, continúa incansablemente, fielmente. Y si esto es cierta tradición, entonces María también apoyó la obra misional, también trabajó diligentemente en la obra del Señor y fue fiel hasta el fin. Ella compartió su testimonio quizás innumerables veces de lo que había sido, de lo que debió haber sido, haber visto a Salvador y cómo Él cambió su vida y cómo también Él podía cambiar la vida de todos los hijos
e hijas de Dios. Estimados hermanos y hermanas, entonces hemos llegado al final de esta presentación. Espero que esta charla haya servido para dar una pincelada un poco más extensa, espero, de cómo fue esta maravillosa relación entre María Magdalena como discípula y el Salvador. Y cómo María Magdalena es uno de los tantos ejemplos de devoción, de servicio, de trabajo, de consagración y una relación maravillosa y pura. Hermanos y hermanas, al llegar al final entonces esta, de esta serie de charlas, espero que cada una de estas 6 sesiones haya servido para ilustrar y diferenciar el error de un Israel que en ese minuto estaba en apostasía y cómo el verdadero valor de la mujer se obstruyó y cómo vino Salvador y nuevamente lo reconstruyó y defendió incansablemente a la mujer y cómo cada uno de estos ejemplos que hemos visto en estas 6 charlas nos ilustran algunos de los ejemplos en los que la mano del Maestro tocó la vida de estas hijas de Dios y nos mostró su verdadero potencial. Y yo solamente les invito, les comparto mi testimonio de que yo sé que Jesús es el Cristo, yo sé que en base a todas estas enseñanzas, el Salvador nos da el ejemplo perfecto a nosotros los varones de cómo respetar y tratar a las mujeres en su condición espiritual como verdaderas discípulas de Cristo con toda la misma potencialidad, complementarios para un mismo fin de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre y la mujer en una dimensión eterna como familias. Qué maravillosas enseñanzas, qué afortunados somos de tener este conocimiento ahora, gracias a las revelaciones de los últimos días. Yo testifico estas cosas y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Y finalmente, estimados hermanos y hermanas, les quiero también dejar una invitación para nuestra siguiente charla, donde ahora yo voy a tocar otro tema y luego espero tocar también otros temas relacionados con el Evangelio. Ya les dejo la invitación para que puedan ver estas presentaciones, las puedan compartir y también les invito a suscribirse a mi canal Facetas. Desde ya, estimados hermanos, muchas gracias.